Entonces, como en la mañana vimos, tenemos que recordar esta simbología. El H11 es un hidrógeno, pero en este caso ya no le vamos a poner nombres de hidrógeno porque, porque estamos hablando, como hablamos del núcleo, entonces estamos hablando de solamente el núcleo de hidrógeno. Imagínense, el átomo de hidrógeno que tiene un protón, acá está, un protón, por lo tanto tiene una masa de 1, no tiene neutrones, acá no se pone nada, 0, y le quitamos el electrón. Entonces ese hidrógeno, al quitársele un electrón, queda prácticamente un núcleo, y el núcleo solito tiene el nombre de un protón, porque solamente tiene un protón, no tiene nada más. El deuterio ya es un hidrógeno que tiene un protón y un neutrón. Entonces se le considera como un protón, que es la carga, un positivo, y tiene dos nucleones, o sea, en el núcleo tenemos un protón y un neutrón. Por eso la masa es 2. Ese símbolo es 2D. O sea, se le puede poner como H12 o como D12. Así que cualquiera de las dos nomenclaturas tienen que tener presentes. Y el hidrógeno 1,3, que es otro isótopo de hidrógeno, 1,3, que se representa como 1,3T, se llama tritio. Entonces, si nosotros nos ponen una ecuación donde hay que balancear y nos dicen qué elemento es el que resulta, entonces podría ser que uno de estos sea, ¿no? Pueden poner de repente H13, H12, o de repente 12D o 13T, pero tienen su nombre característico, ¿no? Protio o protón. Este también se llama protio. Voy a ponerlo de una vez para que lo conozcan. Protón o protio también. Protio. Protio. Deuterio, tritio. Esta es una partícula beta, que es un electrón simplemente, pero en química nuclear al electrón le ponen una partícula beta, tiene carga -1 y no tiene masa, 0 de masa. Y un positrón, que es lo opuesto a un electrón, que es un electrón positivo, ¿no? Carga +1 y no tiene masa. Algunos le ponen un beta positivo, algunos le ponen una E, ¿no? Pero es un positrón. La carga positiva, es positrón. Y la carga negativa es una partícula beta, que es un electrón. Y esta es la partícula alfa, ¿no? El núcleo no es H, es helio, núcleo de helio. El núcleo de helio, 2 protones, 2 neutrones, por lo tanto tiene una masa de 4. Y también se le puede poner alfa, 2, 4. Es una partícula alfa. Y este es un neutrón, que no tiene carga de neutrón no tiene carga, por eso se llama neutro, y sí tiene una masa de 1, ¿no? Todas estas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 se utilizan en las reacciones nucleares. Una que otra más de repente puede haber, pero las 7 son las más importantes. ¿Y qué significa esto? Que tengo un núcleo, o sea, un núcleo de un átomo, y si se rompen dos pedazos, o sea, dos elementos distintos, un elemento se transforma en dos, ¿no? Lo que no pasa en química, en física nuclear, o sea, en química nuclear sí se rompe el núcleo. Cuando se rompe un núcleo en dos pedazos o en más, se llama fisión. No como en química, que cuando se rompía una molécula y se dividía en dos compuestos distintos, era descomposición, ¿no? Acá se llama fisión nuclear. Y cuando dos elementos se juntan, lo que en química es adición, en química nuclear es, cuando se juntan dos para hacer uno solo, se llama fusión. Esto es lo que pasa en el Sol. Por ejemplo, todas las estrellas se junta un átomo de un deuterio con un tritio para que me dé dos partículas alfa y muchísima energía, ¿no? O sea, todas estas reacciones nucleares se caracterizan porque tienen, o sea, aparte de emitir partículas radiactivas, generan mucha energía, y eso es lo que se aprovecha cuando nosotros tenemos o vamos a hacer una reacción nuclear, ¿no? Por ejemplo, en un reactor nuclear lo que se quiere es aprovechar toda la energía posible, ¿no? Por supuesto que siempre tiene, como siempre, todas sus desventajas y sus ventajas, ¿no? La ventaja es el uso de la energía. Mucha energía se va a utilizar, o se va vamos a obtener mucha energía. Y la desventaja es que cuando terminemos la reacción nuclear, los restos nucleares no sabemos qué hacer con eso, ¿no? ¿Qué hacemos con los restos nucleares? Así como cuando quemamos, por ejemplo, un pedazo de madera, ¿qué hacemos con ese carbón? Lo agarramos y lo botamos a la basura de repente. Acá no se puede hacer eso, porque los restos nucleares también son radiactivos y no los puedo botar donde sea. Y entonces, ¿qué están haciendo? ¿Qué creen que están haciendo con los restos nucleares después de una reacción química? Por ejemplo, acá en Guarangal tenemos un reactor, aquí cerca de Puente Piedra. Utilizan uranio 235, traído desde, no sé, creo que desde Rusia están trayendo ese uranio, y una vez que ya utilizan el uranio por
más o menos 2 años dura una barra de uranio. Imagínense, el combustible dura bastante, ¿no? Pero una vez que pasan los 2 años y esa barra de uranio, más o menos como si fuera así, como si fuese este plumón, pero largo, es como de 1,5 metros, se va metiendo, poco a poco se va metiendo hasta que llega un momento que ya se hace chiquitito. Una vez que ya está chiquito, el uranio ya no sirve, porque ya no puede entrar al reactor. Entonces, ese pedacito que queda, lo que están haciendo es, no lo podemos dar, porque es radiactivo. Y los restos del reactor también lo agarran, lo ponen dentro de un envase de plomo y lo están metiendo al fondo del mar. Y el fondo del mar está por lo menos ahí bien resguardado. Ahora, me imagino que la idea es, dentro de unos 100 años, por ejemplo, de repente la tecnología avance tanto que digan, pues, esos restos nucleares que están en el fondo del mar, habrá de repente alguna posibilidad de transformarlos en otra cosa, ¿no? O de botarlos al espacio, no sé, porque acá en la Tierra no pueden estar. Imagínense que pase de repente a un cataclismo, por ejemplo, un terremoto, un maremoto, puede que se rompa, no sé, la parte de la costa donde está guardado eso, y se rompa ese recipiente de plomo y salen todos los restos radiactivos al mar, ¿no? Mataría todos los peces que puedan haber y contaminaría toda la zona. Por eso están guardaditos en el mar, pero como me imagino que los tienen bien referenciados, ¿no? Está en tal sitio, por si acaso, y dentro de unos cuantos años, cuando aparezca alguna forma de eliminarlos, agarramos y de repente lo eliminamos. De repente lo mandamos al espacio, de repente lo descomponemos en otra cosa, no sé. Pero ahí está, o sea, esa es una desventaja, no sabemos qué hacer con los restos. Vamos a ver las tareas. A ver, una pregunta, estamos 5, no importa, hay que avanzar, repito, porque esto es un poco más corto. ¿Alguna pregunta? ¿Estas se entiende a Ramos? Porque en la mañana creo que me decías de dónde sale esto, ¿no? Estos son así como los símbolos de los elementos, ¿no? Los símbolos del hierro, por ejemplo, es Fe, o el símbolo del calcio es Ca. Acá también. Cada una de estas partículas que se generan en una reacción nuclear tienen su nombre, ¿no? Y tienen su símbolo también. Pero el símbolo involucra carga y masa, carga y masa. Partícula alfa, por ejemplo. Alfa es una letra. Lo que no entendía era porque ¿cómo se llama? En dos enlaces químicos ponía un número al final y después ponía alfa o beta. ¿De dónde salían esos numeritos que Allá. aparecían? Vamos a hacer un problema para ver de dónde sale eso. Entonces, esto lo voy a sacar, lo vamos a tener presente, no lo voy a borrar para poder utilizarlo. Y vamos a utilizar la pizarra que está acá, que es, esta pregunta es la número 1 de la tarea. Hagamos la tarea y ahí de repente verificamos algunas cosas y puede ser que por ahí tengan alguna pregunta también para aclarar, ¿eh? Miren, en la pregunta 1, no sé si la tengo a la mano, acá está. Dice 1, dice calcule el número atómico Z, o sea, este que está acá, Z, del rubidio. Este es un elemento que se llama rubidio, ¿no? Y, y el número de neutrones, dice, o sea, la cantidad de neutrones. Este es un símbolo de un neutrón. El neutrón tiene carga 0 y masa 1, ¿no? Y este es un átomo de rubidio, un átomo cualquiera, que tiene su número atómico Z y acá está su masa atómica. O sea, recordar esto, pues, ¿no? Si yo tengo un elemento químico, por ejemplo, el carbono se simboliza con su símbolo y se le pone acá el Z, y acá se le pone A, y acá se le pone N, y acá se le pone la carga. Esto es una representación de cualquier elemento químico. Para recordar un poco, ¿no? Este es una parte ya de primero, segundo y secundario, ¿no? Pero hay que recordar. ¿Qué significa Z? El número atómico. En el caso del carbono es 6. En la tabla periódica yo busco número atómico y lo pongo acá. Z. Pongo acá Z. ¿Ya? ¿Qué significaba A? La masa atómica, o sea, el peso atómico. Lo que ustedes utilizan para hacer su masa molar, ¿te acuerdan? El peso del carbono es 12, ¿no? Entonces acá le voy a poner 12. ¿Qué significaba esto? Neutrones. Era esto menos esto es esto. O sea, los núcleos, o sea, los nucleones, menos el número de protones es el número de neutrones. O sea, esto es A menos Z es igual a N neutrones. ¿Por qué A? Porque A es igual a protones más neutrones. Y Z es protones. Si esto es protones más neutrones, si esto es protones, esto tiene que ser neutrones, pues no, neutrones. Protones más neutrones es A. Ya está. Y esta es la carga si en caso fuese un ion, pero en este caso los elementos químicos no tienen carga, por lo tanto no tiene cero, no se pone nada.
Esta es la representación de un átomo de carbono con su número atómico, peso atómico y número de neutrones, que en este caso sería 6. Acá está, 6. Esto se le llama, a todo esto, a esta representación, se le llama un núclido. Núclido. En las diapositivas que lo puse nucleido, ¿no? De repente en otros sitios, pero acá en Perú se utiliza este símbolo, núcleo. ¿Sí? ¿Qué es un núcleo? El núcleo es la representación de un átomo, en donde se especifica su número atómico, su masa atómica, lo que conocen ustedes cuando hacen la masa molar, ¿no? Peso molecular del agua, 1 más 16, algo así, ese es el peso. Y el número de neutrones es A menos Z, es el número de neutrones. Esa es la representación de un átomo. Acá lo estamos haciendo, miren. Tengo Z, o sea, el número atómico del rubidio, y su masa atómica 93. Acá también el cesio, número atómico 55, y su peso atómico es 140. Pero esto ya no es un elemento químico, esto es una partícula radiactiva, un neutrón. Entonces, ese neutrón es complemento de esta reacción nuclear, se ha descompuesto un pedazo de algo por acción de un bombardeo de neutrón, y al final me sale más neutrones, ¿no? De repente sale 1, 2, 3, no sé. Eso es lo que me piden. ¿Cuántos neutrones salen acá? ¿Y cuál es la masa del rubidio? Entonces, si ustedes analizan el rubidio, yo no necesitaría hacer ninguna reacción química. De repente podría ir a la tabla periódica y busco, ¿dónde está el rubidio? A ver, hay más o menos, ¿qué masa será? Algo de 30, 40 y tantos por ahí. Acá está. RB. Ni sé dónde está. Acá está, no sé si lo pueden ver en la tabla periódica. RB, rubidio. Número atómico, 37. ¿Ves? Yo podría utilizar el 37 y de frente lo pongo ahí. Z igual a 37. Acá podría 37. Pero supongamos que no tengo la tabla periódica. Entonces tengo que hacer mi reacción nuclear para determinar este Z. Así que vamos a hacer la reacción nuclear, pues. Lo que tiene que cumplirse acá es lo que dijimos en la mañana, ¿no? Que esto, o sea, la carga más esto, las dos cargas, me tiene que dar igual a esto más esto más esto. Lo de abajo se tiene que cumplir, así como si estuviéramos haciendo una ecuación. A ver, acá sería 92, voy a poner aquí. 92, que es la carga del uranio, más 0, que el neutrón no tiene carga, ¿no? Debe ser igual a ¿qué? Esta parte de acá, ahora lo de acá, debe ser igual a 55 más Z, que no lo conozco, y más, así haya un neutrón, esto sería A por 0, ¿no? Si hubiese un neutrón sería 0, si hubiesen 2 sería 2 por 0, si hubiesen 5 sería 5 por 0. Por lo tanto acá es más 0, porque no tiene carga. Entonces, así sea un neutrón, tiene carga 0, y si hubiesen 80 neutrones también tiene carga 0, porque 80 por 0 es 0. Por lo tanto acá hace una ecuación. ¿Cuánto vale Z acá, esta ecuación? A 92 menos 55 sale 37. Justo coincide con mi tabla periódica, 37. Por lo tanto, ya tengo el valor de Z. Es sencillo, ¿no? Ahora utilizo la parte de arriba. Estas son las cargas. Ahora voy a utilizar las masas. Y es igual, lo que está de masa a la izquierda es igual a las masas de la derecha. Entonces, tengo acá 235. Voy a poner acá 235. Más esta carga del neutrón, que es 1, debería ser igual a ¿qué? A 140 más 93 y más 1, pero multiplicado por A, porque yo no sé cuántos neutrones habrá acá, ¿no? Si hay un neutrón sería 1, si hay 2 acá serían 2 por 1, si es 3, 3 por 1. Le voy a poner 1 por A. O sea, si A es 8, sería 8 por 1, ¿no? Ya. Otra vez, otra ecuación. 236, le voy a poner acá, 236 es igual a 140 más 93 más 1A. 140 más 93 sería 233, si no me equivoco, ¿no? Más A, porque 1 por A es A. ¿Cuánto vale A? 236, 233, tiene que ser 3. A es igual a 3. Por lo tanto, aquí yo reemplazo mis valores en rojo. Y acá voy a poner entonces 37. Y acá voy a poner 3 neutrones. Entonces, solamente estoy haciendo el balance de cargas por abajo, no de números atómicos, no, cargas, y de masas arriba. Tiene que coincidir la suma de acá con la suma de acá en todo, ¿no? Por lo tanto, aquí ya obtengo 3. ¿Qué significa 3 neutrones? Acá no hemos hecho lo que tú estás preguntando, Ramos, todavía. De repente en la siguiente vamos a ver.
y hemos hallado el Z del rubidio que coincide con nuestra tabla periódica, porque el rubidio se caracteriza por este Z. El rubidio tiene 37 protones. Si esto es 93, bueno, ahora, si es 92 o 95 o 98, lo que sea, es un isótopo de rubidio, pero el 37 es característico del rubidio. El rubidio es el único elemento que tiene 37 protones, ¿no? Cualquier otro que sea distinto de 37 no es rubidio. Por ejemplo, si esto es 36, pues le corresponde a otro elemento, ¿no? El elemento 36 vendría a ser otro, ¿no? Vendría a ser, a ver, el que está acá, que sería criptón. 36, ¿ves? O sea, el Z es característico de los elementos químicos. Cada elemento químico tiene su Z característico. Pero la masa no. La masa puede ser variable, porque puede ser un isótopo, un elemento con otro, pueden ser isótopos y las masas son distintas. Pero los Z son iguales y son el mismo elemento. Esa es la primera pregunta. Tenemos que completar eso. Esta ecuacióncita, yo les recomendaría que en su hoja pónganla para que lo vean de dónde sale. Cosa que se acostumbran un poco a esa ecuación que es sencilla, ¿no? Acá, por ejemplo, donde dice la número 1, pongan esa ecuación que hemos hecho ahí, la ponen y al final ponen el valor de Z y de A, que es lo que les están pidiendo. Y se calcula el valor de, y se calcula el valor, el número atómico Z y el número de neutrones A, dice, neutrones A. Eso es todo. Está ahí, no está difícil, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, ¿no? Es una ecuación que ya está casi completa, pero solamente tenemos que utilizar las dos leyes, ¿no? Que las cargas se mantienen y que las masas se mantienen. Algo parecido a química, pero en química solamente se cumple la ecuación, bueno, la ley de la conservación de la masa. Acá también se tiene que calcular, aparte de la masa que se conserva, también se conserva las cargas eléctricas, cargas. Acá tengo 96 cargas positivas, 0 acá, 55 positivas, 37 positivas y 0 positivas acá, ¿no? Por lo tanto, todo tiene que ser igual, izquierda y derecha. ¿Está bien? Hasta ahora no está tan difícil. Y es que no es difícil, todo esto es lo mismo, sino que hay que acostumbrarse a estas terminologías, ¿no? Neutrones, positrones, beta, alfa, etc. Hay que acostumbrarse a eso. Estas no se complican. Un poco de teoría podría ser, pero teoría no. En teoría más, cuando veamos en quinto y secundaria sobre los recursos naturales, ahí hablamos un poco de las reacciones nucleares y de los combustibles nucleares, y ahí vemos de repente un poco de teoría sobre fisión y fusión nuclear y las ventajas y desventajas y todo eso, ¿no? En quinto y secundaria. Pero, como les digo, si el próximo año se normalizan un poco las cosas y se puede visitar algún sitio, yo sí les prometo que, al menos mientras yo esté, así no estoy, ya no, estoy en el colegio, entonces lo llevo a ver el reactor nuclear que tenemos en el Puente Piedra, que está de mi Perú, que está en el colegio, a Puente Piedra, pues estará 10 minutos nomás, ¿no? Pero no es en el mismo Puente Piedra, está yéndose para el cerro, ¿no? O sea, lo más lejos. Así que de ahí del óvalo de Puente Piedra al reactor será pues más o menos una media hora para adentro, ¿no? Para arriba. Contratamos un ómnibus, el año pasado contratamos un ómnibus y creo que los chicos pagaron 11 soles cada uno, incluido el viaje ida y vuelta, ¿no? 11 soles, y éramos 36, creo que fuimos. Pero allá les regalan algunas cosas, en la planta nuclear les regalan, les dan algo para comer y tomar, y les enseñan muchas cosas de ahí, ¿no? Bueno, ellos no producen nada para comer, pero parte de su itinerario es que a los visitantes se les dé algo. Y será pues toda la mañana, ¿no? Empezaremos pues 9 de la mañana, llegamos allá y de repente hasta la 1 de la tarde, algo así, ¿no? Ese día, por supuesto, que tenemos que, tener que dar permiso al colegio. Así que ojalá que se pueda, porque yo sí puedo contactar con esa persona y nos hace una visita, ¿no? O sea, nos programa una visita. Vamos a ver. Entonces, esta es la número 1. ¿Alguna pregunta? ¿Quieren tomar una foto o algo? A ver, aprovechen que está ahí, para que puedan utilizarlo en su tarea. Kenji Bell Fuentes, bueno, hasta ahorita me imagino que no preguntas porque todavía no entiendes mucho, ¿no? Cuando veamos más ejemplos vas a ver que no es difícil esto. Y de repente más tarde ves el video de la clase y de repente el video de acá también para que complementes un poco. Y si ya tienes una pregunta para la próxima, a buena hora. Porque la siguiente semana vamos a hacer un repaso de todo el bimestre para el examen que es, me imagino que el lunes 5, algo así, ¿no? El lunes 5 de octubre, bimestral. Y se terminó el bimestre. Ya, lo borro entonces, ¿no? Vamos a poner el número 2. Hacer la tarea rápido.
Hoy he estado con unos chicos de segundo y eso me han hecho cansar. Me han hecho doler la cabeza un poco en la tarde. Em, Número 2. A las 2 hay 3 reacciones. A ver, ¿quién más está aquí? Hay 5 personas más. Ya está bien. A 4, porque Eric Ramos con Ramos es lo mismo, ¿no? Admires también está a 10. A ver, Paul dijo que iba a entrar, no lo veo. Dice, ¿cuál de estas reacciones nucleares es posible? Dice. Ahí nos dicen la A, la B y la C. Esta es la pregunta 2. Vamos a copiar esta. La primera dice hidrógeno 1, 1. No, 1, 2. Entonces no es un hidrógeno, ¿no? Es un deuterio. Es 1, 2. Más. Hidrógeno 1, 3. Me va a dar helio 2, 4. Miren, si yo pongo alfa acá, estaría correcto. Cualquiera de las dos nomenclaturas es usada. Es un 2, 4 o alfa también, cualquiera de los dos. Ya, a ver, ¿es correcto esto? O sea, se puede dar esta reacción. A ver, 1 más 1, 1 más 1, 2, está bien. Pero acá tengo 2 más 3 y acá dice 4. Por lo tanto, no es correcto. Esta reacción no es posible. Para que sea posible tendría que haber algo más acá, ¿no? Por lo tanto, así como está, no es. No es posible, es falso esto. Está mal. Miren que esta reacción es la que se da en el Sol. En el Sol se da un hidrógeno 1,2 con un hidrógeno 1,3, deuterio más tritio, me da acá dice helio, ¿no? Me quemo una letra. Me da un helio más una partícula más, ¿no? Que sería más un neutrón 0,1. Y eso es lo que pasa en el Sol, bueno, en todas las estrellas en realidad, ¿no? Es una reacción nuclear. En el Sol o en cualquier estrella se dan dos reacciones en este caso son, mira, dos cosas se juntan en una sola, ¿no? Es una reacción de fusión nuclear. El Sol, o sea, en todas las estrellas se da esta reacción, más un neutrón, por supuesto. Pero si no tengo el neutrón, esta ecuación está equivocada, ¿no? Y más energía, ¿no? Más mucha energía. Ustedes saben que la estrella, pues, así como el Sol, tiene energía suficiente para subsistir miles de millones de años, ¿no? 4.000 millones de años creo que va a vivir el Sol. Esa es una. Entonces está incorrecta porque en realidad el balance no está adecuado, ¿no? La B dice nitrógeno 7, 14, más helio 2, 4, me va a dar oxígeno 8, 17, más un hidrógeno 1, 1. A ver, ¿estará correcto esto? ¿Es posible esta reacción nuclear? Aquí me lo dice. Nicole Ramos, a ver, ¿estará bien esto? Más o menos haz tu balance. ¿No? ¿Por qué? A ver, 7 más 2 debe ser igual a 8 más 1. Hasta ahí está bien. 14 más 4, 18. 17 más 1, 18. Yo creo que sí. Parece que sí. A ver, al menos que haya copiado más. Sí, está correcto. Al menos la ecuación está correcta con las dos leyes que hemos utilizado, ¿no? Las cargas se mantienen y las masas también se mantienen. Sí es una reacción correcta. Por lo tanto, aquí está correcto. A menos que me equivoque. A ver, no, está bien. Sí, está correcto. Sino que este es el oxígeno, este oxígeno no lo conocemos nosotros. Esto ya es un isótopo de oxígeno. Significa que el oxígeno que nosotros conocemos, 816, es uno, y este es 817, que es el isótopo de oxígeno que también existe. Por supuesto que ya este de aquí, al ser diferente del que nosotros conocemos como 816, esto ya es radiactivo. Tiene un neutrón de más y que de repente en cualquier momento lo puede botar, ¿no? Una consulta dice, ¿por qué necesariamente tiene que ser 17 y 1? ¿Dónde? Acá, no, es que ese dato ya nos dan, ¿no? O sea, nos están diciendo nosotros como dato que las masas de este oxígeno es 17 y este es un hidrógeno, un proteo, ¿no? O sea, un hidrógeno 1,1, que es un hidrógeno normal como el que nosotros conocemos. Y la pregunta es si es posible esa reacción. Entonces, si es posible, la reacción tiene que cumplir con las dos leyes, tiene que ser balanceada. A ver, dice, ¿por qué no se tiene 17 y 1? Y nos diera 16 y 2. ¿Dónde? No entiendo. No, si en vez,
7 y uno nos dieran 16 y en el otro 2, ¿podría ser posible o no? Claro, también puede ser posible, porque si acá es 16 y acá es 2, entonces este hidrógeno 1,2 que sí existe, se llamaría deuterio. No es un hidrógeno normal, ¿no? O sea, es un hidrógeno... Nosotros conocemos el hidrógeno, a ver, acá. De repente no se recuerdan mucho sobre los isótopos. No hicimos este año isótopos, el año de repente, en segundo y secundaria se hacen los isótopos. Entonces, cuando yo conozco, por ejemplo, un elemento hidrógeno, acá está el hidrógeno, en mi tabla periódica el hidrógeno es 1,1, ¿no? Así lo conozco ya. Ya, pero en la tabla periódica yo lo conozco como 1,1 y yo lo busco y acá está el hidrógeno, ¿no? Acá está hidrógeno 1,1. Pero si ustedes se dan cuenta, miren la masa del hidrógeno. La masa debería ser 1,000, o sea, 1. Y sin embargo acá dice 1,008. ¿Por qué es 1,008 si se supone que tiene un protón y el protón tiene una masa de 1, o sea, una masa relativa, ¿no? En realidad, pues estamos hablando no de gramos, sino de una masa relativa que se utiliza en química. Acá otro, mire, el litio. El litio tiene 3 de número atómico, 3, y una masa de 7. Por lo tanto, tiene 4 neutrones. Pero en la tabla periódica no dice 7, dice masa, 6,94. ¿Cómo es posible que haya 6,94 partículas? No se puede, tienen que ser enteras. O una, o dos, o tres, o cuatro, pero no puede haber 6,94. ¿Por qué ponen ese dato 6,94? ¿Por qué no ponen 7? Porque en realidad el litio, no existe un solo litio. Existe un litio que es 3,7, hay un litio que es 3,8 y hay otro que es 3,9. Tres isótopos de litio. Entonces, ¿quién es el que más abunda? El 3,7. En 99% el 3,7. Los otros 3,8 y 3,9 abunda, existen en la naturaleza, pero con poca cantidad. De repente hay 0,8% de uno y 0,2% del otro. Entonces, es tan poca la cantidad de los otros isótopos que sacan un promedio de las masas de los tres y en promedio ya no sale 7, sino sale 7, tanto o 6, y tanto, algo así, ¿no? Igual con el hidrógeno. Los hidrógenos son tres. Son 1,1, 1,2 y 1,3. El que más abunda es este. Es más del 99%. Y este de acá abunda poquísimo, y este muchísimo menos. Entonces, para diferenciar los tres isótopos, miren, todos tienen Z1, 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 es el átomo de hidrógeno, pero las masas son distintas porque los neutrones son distintos. Tienen diferentes números de neutrones, acá no tiene ninguno, acá tiene uno y acá tiene dos. Las masas son 1, 2 y 3, o sea, 2, 3, 1, 2 y 3 nucleones, pero las Z son los mismos, por eso son isótopos. La Z es característica de un elemento químico, 1, 1, 1. Todo lo que tiene 1 es un hidrógeno, pero ahora las masas pueden ser distintas. Por eso cuando hablamos de estructuras atómicas y de teorías atómicas, había un señor, Dalton, y después aparece Thomson, no sé si se acuerdan de repente con la misma Margarita, alguna vez han estudiado ustedes, que se estudia en primero y secundario un poco las teorías atómicas. Dalton decía, todos los elementos, los átomos son indivisibles. Falso, se pueden romper. Acá está. Son bolas macizas, falso, porque el átomo es vacío, se equivocó, ¿no? Y encima decía, y todos los elementos de un mismo átomo, o sea, los átomos de un mismo elemento, al revés, ¿no? Los átomos de un mismo elemento son iguales, falso, también es falso, porque el hidrógeno son 3 átomos, mismo elemento, pero no son iguales. Uno tiene 0 neutrones, otro tiene 1 y el otro tiene 2. Por lo tanto, la teoría de Dalton es totalmente desechable. Por eso a mí no me gusta hablar de Dalton ni de Thomson, porque es totalmente equivocado. Pero para la época de los años 1800 y tantos, pues era lo máximo, ¿no? Pero si hablamos de algo que se pasó hace 200 años, sería pues como historia, ¿no? Pero en estos momentos hablar un poco de historia es para tenerla pues como una reseña, ¿no? Como algo, como cultura general. Pero en las universidades no nos hablan de eso. En las universidades nos piden un poco más lo moderno, ¿no? Saber un poco lo antiguo, pero como historia. Pero no me interesa a mí saber si Dalton estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo con lo de ahora. Pero hay muchos errores en ellos. Entonces, él decía eso, que el átomo es igual, y acá es mentira, pues los hidrógenos son distintos unos de otros. Y en la naturaleza existe eso. Cuando yo me tomo un vaso de agua, estoy tomándome los 3 hidrógenos, sino que tengo muchísima más cantidad del primero que de los otros 2. Así que si yo tomo un vaso de agua, ahí tengo hidrógeno 1,1, hidrógeno 1,2, hidrógeno 1,3. Pero estoy tomando muchísimo más de esto que los otros. Hay radiación, un poquito, hay poquísima radiación, casi no se detecta, porque los porcentajes de existencia es poquísimo, ¿no? Pero hay otros que no. Por ejemplo, el cloro, vamos a borrar un poquito, para que analicen un poco sobre esto, ¿no? El cloro, tengo así, cloro
17,35. Cloro, 17,36. Y cloro, 17,37. Tengo 3 isótopos de cloro. Existen los 3. Los 3 son distintos. A pesar que es el mismo elemento, porque tiene el mismo Z, el mismo número de protones, pues tiene diferente número de neutrones. Acá tendría 18 neutrones, acá 19 y acá 20 neutrones. Son distintos, son isótopos. Pero ahora sí, estos dos abundan muchísimo más. El 35 con el 36, acá es más o menos 45%, el otro es 52%, y el otro debe ser más o menos, yo no estoy muy al tanto de esto, y a ver, sería 3% de este. Ya. Entonces, ¿qué sacan para hallar la masa? ¿De este o un promedio de los 3? Sacan un promedio. Y en promedio, creo que hicimos con ustedes, ¿no? Me acuerdo, me acuerdo. Y en promedio sería 35 por 0,45, más 36 por 0,52, que es 52%, más 37 por 0,03, y sale un promedio y sale 35,45. Esa es la masa. La masa es, acá en la tabla periódica ustedes no van a encontrar ninguno de estos, van a encontrar un solo cloro y un promedio de masa que sería 35,45. Entonces, ustedes nunca me han preguntado, pero profesor, si usted me dice que los protones y los neutrones son una cantidad, un número, ¿por qué sale 35,45? ¿De dónde sale eso? Se supone que acá tiene que haber un número entero, ¿no? 18, acá 18 neutrones, 17 protones, son 35 partículas que están en el núcleo, y sin embargo dice 35,45, porque es un promedio de la masa. Entonces, como promedio de masa, está en la tabla periódica. No dicen existe un cloro solamente. Ellos ponen la masa en promedio de todos los cloros que puedan existir. Y en este caso sería 35,45. Y nosotros lo tomamos como 35,5, ¿no? Para redondear. Entonces, más o menos así. Este hidrógeno que está acá, que es el hidrógeno 1,1, el que más abunda, tiene un nombre que se llama protio. Y si fuese 1,2, se llama deuterio. Y si es 1,3, sería tritio. Los 3 son isótopos de hidrógeno. Los 3 son hidrógenos, pero son diferentes unos de otros. Este es el que más abunda y es el más natural. Nunca va a pasar nada con este. Pero el 1,2 es un poco radiactivo. Y el 1,3 también. Pero menos mal que no existe mucho. Imagínense nuestro cuerpo lleno de oxígeno, de hidrógeno radiactivo. Estaríamos brillando en la noche, ¿no? Como un bonzo, más o menos así. Entonces no tenemos esa radiactividad que nos haría, pues, radiactivos a todos, ¿no? O sea, hay elementos radiactivos en nuestro cuerpo, sí, pero pequeñas cantidades, casi nada. Ya, entonces esto es correcto en la segunda. Ahora sí, más o menos, estamos hablando de un poco de teoría, pero a veces es un poco necesario, ¿no? Es correcto, entonces, de acuerdo al balance de cargas y el balance de arriba de las masas es correcto. Por supuesto, erramos que puede ser acá 16 y acá 2, y también sería posible, ¿no? Porque la pregunta ¿es posible? Sí, es posible. Vamos a ver la tercera, dice uranio 235, 92. 92, 235, más, ¿qué dice? Un neutrón, 0,1, más la carga y la masa, ¿no? Vario 56. 141. Más criptón, creo que esto lo decimos en la mañana, 36,92. Y más 2 neutrones. Acá lo ponen 0,1. ¿No? ¿Ves? Esa simbología medio rara que estamos utilizando ahora. Si no lo hacemos, de repente el próximo año ustedes cuando lo vean, de repente en algún sitio que ven un libro, van a decir, esto no salió, nunca lo... Sin embargo es sencillo. O sea, hay que leer un poquitito nomás, ¿no? A ver, vamos a ver si es posible. 92 más 0, 92. 56 más 36, 56 más 36 sale 92. Acá sale 92. Así que hasta ahora está bien. Y acá es 0, porque si fuese 2 por 0 es 0, ¿no? O sea, en realidad la carga sigue siendo 0. 2 por 0 es 0. Entonces, hasta ahí está bien, ¿no? Voy a poner acá así, ¿no? 92 más 0 es igual a 56 más 36 más 0. Si se cumple, la parte de abajo está cumpliéndose, ¿no? La carga se mantiene. Ahora las masas, 235 más 1, 236, a la izquierda. Y a la derecha, 141 más 92,
233. 233. Más. Y acá tengo 2 por 1, 2. 2. No se cumple. 235 acá y 236 acá. Por lo tanto, a esta ecuación a algo le falta. No está completa. Por lo tanto, no es posible. Se descarta. Entonces, la única que sí es posible es la que cumple con las dos leyes, ¿no? Acá, para que sea posible, algo le falta. De repente podríamos poner ahí un, no sé, de repente un hidrógeno, no creo, porque las cargas estarían de más, ¿no? Un neutrón más tendría que ser. Al poner un neutrón más, si pongo 3 acá, sería 3 por 1, 3, y pondría 3 acá, ¿no? Y ahí sí se cumpliría. Pero si me ponen 2, entonces es incorrecto. Por lo tanto, esa es la C. Así es lo que tienen que hacer ustedes, ¿no? De repente en alguna pregunta más adelante, cuando ustedes vean, les van a decir que completen estas partes, como las preguntas que vamos a hacer más adelante. Esta es la número 2. ¿Está bien? A ver, lo que multiplique 2 por 1, que me salió, no sé si será así. Sí, pues 2 por 1, porque aquí tienes que multiplicar este 2 por el 0 abajo y 2 por 1 arriba. Abajo 2 por 0 y arriba 2 por 1. Por eso aquí le pongo 2 por 1, 2, ¿no? Y arriba 2 por 0, 0 en la parte de abajo. Abajo y arriba tiene que ser multiplicado con la carga, ¿no? Entonces esto es incorrecto. La 2 está mal. La última está mal. La única es la B, ¿no? Que es posible. A ver, otra. Acá en realidad es como si estuviéramos haciendo un ejercicio de sumas y restas, ¿no? Sino que utilizando símbolos medio raros. Eso sí, pero lo sumas es una ecuación de primer grado. La número 3 dice, en la siguiente reacción, ahí hay un error, ¿eh? Ahí está BE del 3 está equivocado. Pero vamos a corregirlo acá. La siguiente reacción aquí dice 3. BE 4,8 dice acá. 4,8 a 4,9. 4,9 me va a dar, dice, acá corríjalo, no es berilio. Acá tiene que ser litio. Porque berilio no es, el litio es 3. El berilio no es 3. Acá tienes el litio, 8. Más X dice. ZA. Ya está. Y nos dicen, la partícula X es, y nos dan alternativas. A ver, vamos a ver ramos. ¿Cuánto valdría Z? Dime. ¿Cuánto vale? Aquí me dice. ¿Cuánto valdría Z? Aquí me dice, Tobar. Acá, aquí me da. Acá tengo 4. Berilio. 1. 1, claro, porque se tienen que mantener las cargas, ¿no? Acá tiene que ser entonces, voy a poner acá Z igual a 1, para tener el Z. ¿Y cuánto valdría A? Ahora en la parte de arriba. 1. 1 también. A es igual a 1. Ya se cumplieron las dos leyes, ¿no? Cargas se mantienen, masas se mantienen. ¿Y quién tiene como Z1, voy a poner acá, algo que tenga 1 acá y 1 acá? Es un hidrógeno. Voy a poner aquí entonces un hidrógeno. Pero ¿cómo se llama ese hidrógeno que tiene 1, 1? Ahí lo tienen en sus... Acá, vamos a buscar esta pizarrita. Vamos a ver cómo se llama el hidrógeno 1, 1. Acá está el 1, 1. Se llama un protón o un proteo. Mejor le pongo protón. Entonces, miren las respuestas. A, un protón. B, un neutrón. Y C, un electrón. ¿Cuál es la respuesta? Es un protón. Porque su simbología es esa, ¿no? Es un protón. La respuesta es la A. ¿Ves? Es sencillo. O sea, tenemos que acostumbrarnos más a estas nomenclaturas mega raras, ¿no? Esos símbolos con sus cargas y sus masas. Esas siete símbolos que están acá, ténganlo siempre presente para que desarrollen sus tareas de reacciones nucleares. Esta es la número 3. A ver, nada más. Esto es todo. A ver, lo borro. Sí, ya están contestando. Acá Nayeli Gutiérrez también. Creo que también faltaste, Nayeli. Bueno, ojalá que con esto se nivele un poco, ¿no? Ya, vamos a ver la número 4. Dice, completa las siguientes reacciones nucleares. Hay que completar. Vamos a ver. Sodio, voy a poner la sodio
1123. Este es normal, 1123. Me va a dar más un deuterio, H12, miren, es un deuterio, un hidrógeno 12. Me va a dar un sodio. ¿Se dan cuenta que el sodio siempre tiene 11? Ah, corrigieron ese berilio, no es berilio, es un litio ahí en ese berilio. Y 24 acá. Esto ya es un isótopo, ¿no? Más algo. A ver, hay que completar. Ponemos X, Z y A. Y después identificamos qué significa eso. Ya. ¿Cuánto tiene que ser Z en este caso? ¿Y cuánto tiene que ser A? ¿Cuánto es acá? Z sería 1. Sí, voy a poner entonces, borro un Z y lo pongo acá, 1. La A también, ¿no? También es 1. Por lo tanto, acá tiene que ser 1. Entonces, si es 1, 1, este X tiene que ser entonces un hidrógeno, o sea, un protón. Así lo completo, nada más, ya se completó. A ver la B. O sea, el X lo descubro quién es y lo cambio, le cambio el símbolo, nada más. Lo demás lo mantengo igual, ¿no? 1, 1. A ver, el otro es nitrógeno 3, no, 7, 14. ¿Ya? Más helio. Le puedo poner alfa también acá, ¿no? 2, 4. Me va a dar oxígeno 817, es un isótopo de oxígeno 817. Más, y acá me dicen que complete, ¿no? No, estoy haciendo otra cosa. Este es de la B de la anterior. Espera un ratito. Es aluminio, es. Aluminio 1327. Estoy copiando el otro. Más helio, ahora sí, más helio. 2, 4. ¿Verdad? Fósforo 1530. Se supone que más algo, ¿no? Voy a ponerlo igualito. ZA. ¿Cuánto vale Z? ¿Cuánto valdría Z? Z es 0. Sí, por ahí lo han puesto, ¿no? Sí. Y el A. Y el A es 1, ¿no? 1, por ahí lo han puesto también. ¿Y a quién corresponde este 0, 1? Vamos a buscar. ¿Quién tiene 0, 1? A ver, ninguno de estos, ¿no? Acá está el 0, 1, que es un neutrón. Entonces, elimino esa X y lo cambio por una N. N acá. Ya está completo. ¿Ves? O sea, significa que esta reacción nuclear me va a dar un fósforo 1530 más un neutrón. Eso es lo que me está diciendo. A ver, la C. Dice, bueno, no dice letras, pero estoy poniendo como letras, ¿no? Fósforo, casi es fósforo, 1530. Más, no, nada, simplemente se descompone. Se desintegra en silicio 1430 más, igualito, voy a poner un XZA. ¿Cuánto vale Z? 1. 1. ¿Y el A? 0. 0. Por lo tanto, también es un neutrón. Es característica de neutrón, ¿no? 1, 0, neutrón. Carga 1. No es un neutrón. 1 es 0. A ver, ¿quién es 1, 0? Busquemos quién es 1, 0. Acá está. Más 1 y 0, que es un positrón. Por lo tanto, le pongo ahí la E, que es del positrón. Acá le pongo una E. Y si quiero le pongo aquí entre paréntesis, ¿no? Positrón. Ustedes dirán, ¿pero qué es un positrón? Nunca he escuchado. En realidad ni siquiera sé qué cosa es un positrón yo, porque eso es teoría, ¿no? O sea, la teoría, y es más, el positrón es teoría porque en realidad nunca se ha visto. Pero los efectos sí están, o sea, como les digo, en las máquinas de esas de tomografías se utiliza el positrón. En teoría, un positrón es una carga positiva, un electrón de carga positiva, con un electrón de carga negativa, chocan y se produce una reacción de neutralización, se neutralizan los dos.
y por lo tanto habría un pequeño destello, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si, por ejemplo, después lo dije en la mañana, ¿no? Si yo tengo un problema en la cabeza, me golpeé la cabeza, estoy inconsciente, entonces lo primero que me hacen es, me llevan al hospital y me ven si tengo de repente un golpe en el cuerpo, ¿no? No tengo nada. Revisemos la cabeza, ¿qué hacen? Me ponen mi cabeza en un tomógrafo, ponen así una máquina en mi cabeza y hacen destellos de positrones. ¡Pam! Comienzan a positrones. Si esos positrones encuentran electrones en mi cabeza, entonces simplemente se produce un destellito, como si fuera una reacción que están reaccionando un positivo con un negativo. ¡Pam! Eso es una señal en el tomógrafo. Indica que si hay un positivo con electrones negativos de mi cabeza, entonces significa que si mientras hay electrones en mi cabeza que están circulando, entonces mi cabeza sí funciona, al menos la parte de mi cerebro funciona. Porque cuando el cerebro muere, ya no hay señales eléctricas en la cabeza. Si no hay señales eléctricas, no habría ninguna reacción entre positrón y electrón. Entonces, más o menos, esa es en teoría cómo funcionan las máquinas en los hospitales para los tomógrafos, ¿no? Utilizan electrones de mi cabeza con positrones de la máquina. Y si hay un destello, sí está bien mi cabeza, ¿no? Más o menos. O sea, funciona, por ejemplo, alguna parte de mi cerebro. Pero en realidad, agarrar un positrón es más difícil que agarrar un electrón. Un electrón no se puede agarrar porque está moviéndose a la velocidad de la luz casi. Y los positrones, por supuesto que también debe ser algo distinto. O sea, o casi la misma velocidad. Pero son antimateria. O sea, es una materia que no se puede ni siquiera, bueno, no se podría ni siquiera describir, ¿no? Pero existe, al menos los efectos están ahí. Es como que yo les diga a ustedes, por ejemplo, a ver, ustedes saben, ¿ustedes quieren a su mamá y a su papá? Sí, y ese amor, ¿se puede medir? ¿Cuánto amor tienen a su mamá? Bastante, pero ¿cuánto? Pues 5, 6, no se puede medir, ¿no? Pero sí se siente el amor, ¿no? Igual acá, yo siento los efectos, pero no sé cuántos habrá. Tendría que ver, de repente, varios tomógrafos para ver cuál es la cantidad de positrones que existe. Pero sus efectos sí están. Lo que no se puede de repente es ver o calcular o ver cómo está, en qué parte del átomo está, no se sabe, porque es teoría, es materia opuesta, ¿no? Es una antimateria que no tendría sentido. Si yo como materia no me describo, imagínense como antimateria. Entonces, pero existen estas partículas en las reacciones nucleares. También hay neutrinos, ¿ah? Menos mal que no están presentes acá. Y la última, es berilio 4,9. Me va a dar, más algo, dice, más algo, no sé qué será, me va a dar carbono 6,12 más un neutrón 0,1. Y ahí está. A ver, ¿cuánto valdría? A ver, voy a poner aquí un X, Z, A. Acá, ¿cuánto vale este Z entonces? Ahí. Miren, berilio 4,9 con una cosa que no conozco, me va a dar un carbono 6,12 más un neutrón 0,1. ¿Cuánto es esto? Menos 2. ¿Menos 2 o 2? Porque acá es 4, ¿ah? 2. 2 es positivo, ¿no? 2. Ya. Y acá 9, y acá tengo 12 más 1, 13. Y acá tendría que ser A, ¿cuánto? ¿Cuánto es? A ver, 9 más algo, me tiene que dar 12 más 1. 4. 4. ¿Y quién tiene carga 2 y masa 4? Vamos a ver nuestra tablita. ¿Verdad? Alfa. La partícula alfa. Entonces, ¿pongo helio o pongo alfa? Es lo mismo, cualquiera de los dos, ¿no? Entonces voy a poner una partícula alfa. Acá borro el X y pongo alfa. Y ya estaría completa mi ecuación, ¿no? O sea, al final, miren, se dan cuenta, no es difícil. Lo difícil sería que estas partículas, alfa, positrón, neutrón o un protio, o sea, un protón, lo tengamos a la mano, ¿no? O sea, tengamos siempre presente. Son 7, o sea, a menos lo que vamos a utilizar, ¿no? Sería bueno que los aprendan de memoria, ¿no? Ah, ya por ahí me han puesto alfa, todo. Está bien. Entonces, más o menos ese es el objetivo, ¿no? No complicarnos la vida con reacciones nucleares, de que por acá, que la fusión y que el uranio y que los neutrones. No, simplemente lo que vienen las preguntas de universidad, para ingresar a la universidad, es esto. Que les dicen balancear o de repente dicen reconocer
qué es lo que hay acá, ¿no? Le ponen una letra y tienen que decir ustedes qué es una partícula alfa, una partícula beta, o un positrón, un neutrón, etc. Esas son las alternativas. Vamos a ver, este es el número 4, vamos a ver el número 5. Tobar ya ha entendido ya. Todos han entendido, ¿no? Me queda un poco de duda, por eso es que están acá. A ver, la 5 dice, es un poco el enunciado un poco largo. Dice, un núcleo de torio, estamos hablando de núcleo, ¿no? Núcleo de torio 232, vamos a buscar cómo es el núcleo de torio. Dice, se desintegra, transformándose en un núcleo de radio. Dice, y emitiendo una partícula alfa. Vamos a ver, torio, esta es la 5, ¿no? Torio, dice, un núcleo de torio 232, se supone que es la masa, se desintegra. Entonces, esto ya se rompió, ¿no? Una flechita. Transformándose en radio. Radio. No dice nada más. Y emitiendo una partícula alfa, más alfa. Se completa la ecuación. Ahí está la ecuación, ¿no? Dice torio 90, acá, ¿no? 90. Alfa es 2 y 4, se supone, ¿no? Ya para qué lo vamos a cambiar. Ahí le ponen signo de interrogación, ustedes ya lo conocen, ¿no? 2 y 4. Y radio tampoco no se sabe. Voy a poner acá Z y A. Ya está. A ver cuánto vale y cuánto vale Z. ¿Cuánto sería esto? ¿Cuánto es? 87, 90, acá, y acá 2, 88. 88 está poniendo por ahí todo. Ya es 228, ¿no? 228. Ya está completada, ¿no? Lo que podríamos hacer es de repente, por si acaso, no va a ser que estemos equivocados, verificamos si el radio tiene Z igual a 88. En la tabla periódica. Radio, ¿no? 88, 88, 89. Acá está el 88. Dice 88 es radio, ¿no? RA, radio. Número atómico 88. Por lo tanto, sí está correcto el elemento radio, es 88. Eso sería, está completo, ¿no? El enunciado lo hemos transformado en una reacción nuclear con sus respectivos Z, o sea, el número de protones y su masa, ¿no? Su masa atómica en este caso. Se supone que la partícula alfa ya deberíamos conocerla, por eso le puse de frente 2,4. Si no conocemos qué significa 2,4, o que no conocemos cuánto es la carga de la masa del alfa, no podría hacerlo. Entonces, se sobreentiende que la partícula alfa ustedes ya tienen que saberla en su cabeza. O tenerla a la mano, ¿no? Esa es la número 5, está facilita la 5, ¿no? Y ahora la 6. Esto está más fácil que las reacciones químicas, ¿no? Las reacciones químicas se de la cabeza. A ver, la número 6, ¿dónde está este? Se me pierden siempre los pulmones. ¿Dónde lo puse? Dice, ajusta las reacciones nucleares siguientes, dice. RN, radón, ¿no? 86, 222. 2, 2, 2. Que es 6 más acá. Me va a dar un elemento X más una partícula alfa. Y la otra es boro 510 más alfa, me va a dar un X más un neutrón. Hay que completar, pues, ¿no? Ya. Acá, ¿qué le pongan alfa? Para completar. Acá, ¿qué le pongo? Ahí. Acá, ¿qué le pongo? Arriba y abajo. O abajo y arriba. O háganlo ustedes y me lo presentan ahí en la pantalla. ¿Por qué no lo hacen en un papel y me ponen así? Acá está. Así, pónganmelo. Cosa que yo lo veo más o menos, está igual. Está fácil, pero... Bueno, Tobar ya está... Tobar creo que es...
Si tu área me puso las respuestas por ahí, ¿no? Alfa, he puesto alfa, alfa creo que he puesto. Al alfa. Ya hay que ponerlo mejor. Acá sería alfa, 2, 4, ¿no? 2, 4. Entonces acá, ¿cuánto le tenía que poner? 80 y 218. 84 y acá 218. Ya. Reconozcamos quién tiene un Z igual a 84 en la tabla periódica. Si no tiene la tabla periódica, entonces sí podríamos tener problemas. Tienen que tener la tabla periódica para identificar. De repente, como en este caso nos dicen quién es X, vamos a buscar un elemento que tiene un número atómico de 84. A ver, 80. Polonio. Polonio está acá, ¿no? Polonio, 84. Entonces le quito la X, y le pongo, borrar esta X, y le pongo el símbolo del polonio. El polonio es típico, ¿no? Porque es el que utilizó Marie Curie, descubrió Marie Curie, y por eso le dieron el premio Nobel de química en este caso, descubre el polonio. Y esto ya está correcto. El alfa queda así como está, el polonio queda con su Z, por supuesto que es un isótopo, y este es el radón que ha sido descompuesto, ¿no? En realidad no es descompuesto, ha sido desintegrado, algo así, ¿no? Se ha roto en dos pedazos. Y ahora aquí, acá de nuevo igualito, ¿no? 2, 4. Partícula alfa. 2, 4. Y acá en el neutrón también tenemos que saber, ¿qué pongo abajo? 0. 0. Y arriba, 1. 1. Ya está. Por lo tanto, este de acá tiene que ser, a ver, 5 más 2, 7. Acá tiene que ser 7 también, ¿no? 7, 13. Y acá 13. ¿Y quién tiene como número atómico 7? Nitrógeno. El nitrógeno. Pongo su símbolo del nitrógeno, lo busco en la tabla periódica si no me acuerdo, y así sea 7, 14, 7, 13, 7, 15 es nitrógeno. Miren que el 7 es característico de un elemento cualquiera. Pero el de acá no, puede ser 7, 13, 7, 14, 7, 15, 7, 80, lo que sea. Pero el 7 es, simplemente pertenece al nitrógeno. Es único de nitrógeno. Así como este boro, que tiene 5, y si yo le pongo 5, 11, también sigue siendo boro, ¿no? Pero el 5 es característico del boro. Esa es la tabla periódica. Ahí está, eso es todo. Ahora sí, se terminan las tareas. ¿Alguna pregunta? Bien, que yo tengo un montón por acá, pero mejor ya no nos compliquemos más la vida. En el repaso podemos hacer un poco más de esto. El repaso de la siguiente semana. Esta es la última tarea, la 7ª tarea del bimestre. La próxima semana es un repaso que no les voy a pedir que me manden la tarea, simplemente vamos a hacer preguntas por ahí, ¿no? Y probar la manera de la evaluación. La evaluación debe ser como el bimestre pasado, ¿no? O sea, hacemos cuestionario, ustedes me mandan las respuestas al chat, no, al WhatsApp o al correo, el email, pero tiene que ser dentro de la hora de clase. Pero eso será pues el día 5 de octubre, ¿no? La siguiente semana es un repaso de todas las 7 semanas. Esta es la última tarea que tienen que hacer, y nada más. A ver, deja ejercicios como puntos para el examen. A ver, voy a dejarle uno. ¿Qué les parece? Y ustedes me lo hacen aquí, repito, en 2 o 3 minutitos. A ver, ¿está bien? ¿Puedo borrar ya esto? Mientras voy buscando, ¿ya? Ahora tengo apuntados. En la mañana quise darles, pero después ya nos llenamos de cosas. Y estas reacciones sí se dan, ¿ah? O sea, son verdaderas. No es que yo esté inventando cualquier cosa. No, están en la bibliografía. Me imagino que en algún sitio de... Acá mismo en Perú, hacemos, como les digo, algunas reacciones como estas, ¿no? Pero nosotros producimos unos isótopos un poco pesados. Yodo, tecnecio, creo que hay hay nitrógeno que, bueno, esa persona que está en ese sitio me dijo que en Perú hacíamos un isótopo de nitrógeno y tiene un tiempo de vida muy corto. Ahora, hablando de tiempo de vida, ¿qué significa tiempo de vida? De repente ustedes han escuchado. Tiempo de vida significa que todos estos elementos que se descomponen, se desintegran, que son radiactivos, el uranio, el carbono 14, el nitrógeno 16 y todos esos que no son normales, que son radiactivos, se descomponen. Si hay una cantidad, por ejemplo, de repente 10 gramos de uranio 235, de repente después de un cierto tiempo ya no hay 10 gramos, sino hay 5. ¿Cómo es posible que la masa que eran 10 gramos, acá por ejemplo 10, al final se convierte en una masa menor? En este caso es mayor, ¿no? Pero porque no es una reacción no es una reacción nuclear natural, es una reacción nuclear inducida. Mira, acá yo lo he bombardeado con una partícula alfa. Las reacciones naturales, generalmente una masa se desintegra en, en otra cosa, es diferente, se rompe, ¿no? El núcleo se rompe en 2 pedazos.
o partículas, se emiten partículas, ¿no? De tal manera que la masa siempre se va perdiendo. Entonces, lo normal, más o menos es así, ¿no? Lo normal es que, por ejemplo, si yo tengo uranio 235, por ejemplo, uranio 292, 235. Este es con el que hicieron la bomba atómica, ¿no? Y después de cierto tiempo me va a dar, me va a dar bario, más, no me acuerdo cuál es el otro elemento, vamos a verlo por aquí, más criptón. Acá está. Acá el bario es 56, y el criptón en la tabla periódica es 36. Acá es 144 y 89. Dice, más 3 neutrones. 0, 1. Si ustedes hacen el balance de masas y cargas, sí coinciden, ¿no? 56 más 36. 56 más 36 es 92. 144 más 89 más 3 saldría 235. A ver, sí, 235, está bien. Supongamos que yo tengo al inicio, tengo acá una masa de 10 gramos ya, de uranio. Por ejemplo, en el año 2020, el día 21 de septiembre, tengo 10 gramos de uranio. Pasó de repente 25 años después, y el uranio ya no hay 10 gramos, ahora hay solamente 5 gramos. De lo que era 10, ahora hay 5. ¿Qué pasó en esos 25 años? El uranio se ha ido desintegrando poco a poco, ¿no? De tal manera de que la masa de lo que era uranio 235 de 10 gramos se ha descompuesto de repente en bario y criptón, y el uranio es, bueno, una parte de uranio sigue siendo uranio, ¿no? Las otras partes se están desintegrando en bario, criptón y 3 neutrones. Se demoró 25 años para que la cantidad se reduzca a la mitad. Tengo 5 gramos. Ahora, después de 25 años más, ya no hay 5 gramos, ahora hay la mitad, 2,5 gramos de uranio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada 25 años la cantidad de uranio se reduce a la mitad. Se supone que si después de 25 gramos había 5 y después de 25 hay 2,5, dentro de 25 años más habrá pues la mitad de 2,5, que sería 1,25 gramos. Y después, si 25 años más, habrá la mitad de 1,20, y así. A ese tiempo, 25 años, le dicen tiempo de vida media. ¿Por qué? Porque esto se descompone la mitad en este tiempo, 25 grados. Por ese tiempo, 25 años. Por eso se llama tiempo de vida media. El uranio tiene un tiempo de vida media. El carbono 14 tiene otro tiempo de vida. Y así, todos los isótopos que se descomponen en forma natural, como el uranio, por ejemplo, tienen un tiempo de vida distinto, ¿no? Entonces, por eso que se utilizan los isótopos para diferentes procesos, no sé, que se puedan utilizar, ¿no? En el caso del carbono 14, se desintegra, ¿no? Este carbono 14, 614, no es el natural es 612. Se descompone en cosas, ¿no? Nitrógeno, si no me equivoco, 7, 14, más ¿qué es? ¿Qué me dice? ¿Qué me da acá? ¿Qué necesito? Acá 6, 7, acá tiene que ser ¿cuánto? A ver. ¿Cuánto tiene que ser acá? Un X acá. Z y... Menos 1. ¿Más 1 o menos 1? Menos 1. Menos 1. Ah, Gutiérrez, ¿no? Y el A, 0, 0. ¿no? ¿Y quién tiene esas características de menos 1 y 0? Eta. La partícula beta, o sea, un electrón, ¿no? Vamos a poner aquí una partícula beta. Está. Miren, el carbono 14 en forma natural, existe carbono 14, ¿no? Se descompone en nitrógeno 7, 14 y una partícula beta, o sea, un electrón, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, acá, no sé, 2 gramos, pues son cantidades pequeñísimas, ¿no? Más o menos, a ver, esto se descompone, en realidad no me acuerdo muy bien, pero algo de 200 años creo que es. En 200 años, imagínense, ¿eh? Ya no habrá 2 gramos, habrá 1 gramo. Y en 200 años más habrá la mitad. Y en 200 más habrá la mitad, y así sucesivamente, ¿no? Por lo tanto, el tiempo de vida media, le ponen así, T en un medio, tiempo de vida media, ponelo con negro, T un medio, vendría a ser igual a 200 años.
¿Qué significa? Que cada 200 años la cantidad de carbono 14 se reduce a la mitad. No es igual que el uranio, no es igual que cualquier otro isótopo. Todos tienen su tiempo de vida. Entonces, si cada 200 años se reduce a la mitad, imagínense yo, por ejemplo, que soy un cuerpo de carbono, porque soy una persona que tiene proteínas, carbohidratos, grasas, todos son compuestos orgánicos, carbonos, por todas partes. Dentro de mi esqueleto, de mis músculos y todo eso, igual de ustedes también, tienen una cantidad de carbono 14, aunque no lo quieran. Tenemos una cantidad de carbono 14 que es radiactivo. Yo nací, por ejemplo, hace 50 años, ya 50 años ya nací, tengo una cantidad de carbono cuando nazco. Y cuando muero, tendré una cantidad menor, porque se va desintegrando lentamente. Pero pasan de repente 400 años, de los 12 gramos que yo tenía, va a haber, ya no va a haber ni uno, sino va a haber la mitad. Voy a tener 0,5 gramos. Entonces, ¿qué hacen los científicos o los que detectan la cantidad de años que yo tengo de muerto, por ejemplo? Si encuentran, por ejemplo, mi momia ahí, ¿no? Mis restos ahí, como arqueología. Sacan la cantidad, una muestra de mi cuerpo, una cantidad de huesos, por ejemplo, y dicen, puede determinar la cantidad de carbono 14 que tiene. Tiene 0,5, cuando debería tener 2. Ahora tiene 0,5. Por lo tanto, ¿cuántos años han pasado? 400. Entonces, este señor ha muerto hace 400 años. Así es como se determina la cantidad de los restos fósiles, ¿no? Por ejemplo, en cuestión de cerámicas incas, por ejemplo, que tienen carbono adentro, se determina la cantidad de carbono que tiene 14 con respecto a lo que tenía inicialmente, y de acuerdo a eso se determina la cantidad de años que han pasado. Igual con los restos de los animales también, ¿no? Este carbono 14 no serviría para determinar la cantidad de años que tiene un resto de unos dinosaurios, porque esto tendría que haber pasado muchísimos más años, ya no habría casi nada de carbono 14. Hay otros isótopos que se utilizan para los dinosaurios, ¿no? Que son millones de años, ¿no? En cambio acá no, cuando pasan 100, 200, 500, 1000 años, el carbono 14 es muy bueno. Los restos de nosotros como civilización humana, por ejemplo, desde la época que tenemos las primeras ciudades hace 7000 años, sí podríamos utilizar carbono 14, porque es cada 200 años. Un ejemplo, no creo que es algo de más de 200 años, pero se puede utilizar. Para otras cosas que son, de repente tienen muchos, miles, millones de años, no serviría el carbono. Tendremos que utilizar otro isótopo para determinar la edad, ¿no? O sea, el tiempo de vida que ha existido, hace años habrán existido. Nosotros nos utilizamos el carbono 14 para ver los restos, ¿no? Así que si encontramos por ahí una momia, de repente de la cultura chavismo, chica, o Paracas, lo que sea, lo primero que hacen es sacar un resto, un poquito, una muestra, y le ponen el carbono 14, pues, determinan la cantidad de carbono 14 para ver cuántos años tiene de existencia. Es la única manera. Vamos a ver, un ejemplo para que lo hagan rápido, antes que nos vayamos. No hemos tocado eso porque en realidad es una ecuación y tendríamos que dar datos. Ya no quise complicarles mucho la vida. De repente más adelante, o en quinto, antes de ir a la visita de Guarangal del reactor nuclear, podríamos ver un poco sobre esto. Como ya tienen una idea, ya no vamos a sorprendernos, ¿no? Ojalá que se pueda. Yo digo ojalá que se pueda, que esté todo bien en el colegio, porque si está todo bien en el colegio, la visita está asegurada. O sea, ya tengo ahí una visita. Y otra cosa más que quería decirles, por si acaso, si desean ustedes, tengo también algunos amigos que trabajan en el Poder Judicial, así como el profesor Sánchez de literatura, creo que es, él también es abogado, ¿no? Ya, pero hay un amigo que también dicta charlas sobre un poco de cívica, o sea, qué es lo que es el Poder Judicial, qué significa, cuáles son sus funciones y todo eso, cómo es el caso de un delincuente cuando entra, qué es lo que pasa, todo el proceso que pasa hasta de repente su liberación o su encarcelamiento, ¿no? Todo eso a veces uno desconoce, es bueno saberlo porque en los exámenes de la universidad en cívica vienen generalmente cosas así, ¿no? O sea, dicen, por ejemplo, ¿qué pasa con un pueblo tal donde hay rondas campesinas y ellos hacen su justicia con palos y con sogas? Y hay algunas alternativas. Es como criterio de uno que algo que está escrito, ¿no? O sea, ¿qué es lo que podríamos hacer? Y les puede dar una charla. Así que cuando deseen ustedes, yo los cito. De repente para fin de año puede ser. O de repente también cuando estamos en quinto. Porque voy a hacerlo con los chicos de quinto y selección. Y los de cuarto no estarían de más, ¿no? Así que es una charla para saber al menos qué pasa en el Poder Judicial. Yo soy un delincuente, por ejemplo, le robé el celular a una señora y me captura la policía. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué es lo que hacen? ¿No? ¿Dónde me llevan? ¿Qué es lo que hacen? Escritos, me llevan a la cárcel de frente, tengo mis derechos, tengo que ver un abogado, todas esas cosas las puede explicar un abogado que trabaja en el Poder Judicial.
y es secretario de juzgado, ¿no? O sea, tiene todos los papeles a la mano y todas las cosas, prácticamente la experiencia en su cabeza. A ver, les voy a dar una, a ver si me lo hacen rápido, antes que se vayan todos. A ver, ¿qué les parece si les pongo esto que está acá? Este. Pero la hacen, ¿ah? Es una nota. Ya, acá. Carbono 611. Me va a dar una partícula beta positiva. Bueno, acá le he puesto beta, ¿no? Vamos a poner mejor E, como nosotros lo conocemos. Si le pongo beta, también es lo mismo. Más y más una partícula, bueno, una emisión A, gamma, ¿no? Y acá un X, Z y A. Ya. ¿Quién es ese famoso X? Está ahí. A ver, ¿quién lo hace aquí? A ver, ¿cuánto vale X? Me faltó 1 acá en la pizarra y lo voy a poner una vez para que lo tengan, ¿no? Decía, algo me falta, ¿no? Ahorita que lo estoy viendo me estoy acordando. Voy a borrarlo. Me faltó la radiación gamma. He ponido 0, 0. No tiene carga, no tiene masa. La radiación, voy a poner aquí para que lo tengan. Por si acaso, miren. Gamma es gamma con doble M. Su simbología es 0, 0. En la mañana sí lo di, pero ahora me olvidé. Gamma. Simplemente no tiene carga y no tiene masa. Es una onda, o sea, es energía pura. Ya, ahora sí utilícenlo porque ahí lo tenemos que utilizar. ¿Quién es este famoso X? A ver, rápido. Ya, ¿qué más? Gutiérrez. Ah, gamma es 0, 0. Voy a ponerlo acá de una vez, ¿ya? Ya es, ¿qué me he puesto? Sería el boro, dice por ahí, vamos a ver. Ya, boro. Sí, entonces acá le cambio, ¿no? Boro. Z, 5, ¿no? ¿Y cuánto sería? 11. 11. Viene que no cambia, ¿no? O sea, acá es una partícula, un positrón, que lo único que me da es carga, ¿no? Acá sería la carga del boro, que es 5 protones, más un protón serían 6 protones, ¿no? Y la carga y las masas no se alteran, porque esto no tiene masa, es un positrón, y esta partícula, bueno, esta es radiación gamma, es ondas, no tiene masa. Por lo tanto, sí es el boro 511. Eso es todo, ¿ves? Más o menos así. Sencillo, ¿no? Me había olvidado de la gamma, así que ahí ya lo tienen. Si ustedes ven una partícula, bueno, una emisión gamma, simplemente no es nada, 0, 0. Así que lo podríamos poner como lo podríamos quitar, porque en realidad no va a alterar la reacción, ¿no? Va a ser igual. Así que como energía lo podría poner. Ya, entonces, no entiendo muy bien cómo poner los valores. Sí, pero, a ver, Fuentes, sí, te recomiendo que veas el video de la mañana, pues, ¿no? Porque ahí más o menos tiene un poco de teoría y todo eso. Y de ahí, de acuerdo a eso, se trata de hacer esto. Si ya no entiendes ahí, entonces en el repaso, vamos a hacer el repaso y de repente ahí vamos a hacer un refuerzo más por ahí y ahí podemos explicar. Trata de verlo tú, cosa que al final ya lo explicamos. Pero lo que te dije, que estas 8, en este caso como ya son 8 partículas, esas sí tienes que tenerlas presentes. Están en las clases de la mañana también, ¿eh? Y con eso trabajamos, ¿no? Esos 8 que están. Protón, deuterio, tritio, beta, positrón, alfa, neutrón y la radiación gamma, todos tienen su símbolo. Esos 8. Y con eso trabajamos. Después solamente balancear, ¿no? Arriba y abajo. Es algo parecido a una reacción química, pero la reacción química es un poco más complicada. Es más, hay que hacer reacciones, balancear y todo eso, hay que tantear a veces. Acá no, acá simplemente es que se cumplan la suma de las cargas y la suma de las masas.
Ya, los valores no es que se pongan, sino que ya todos tienen sus valores, ¿no? Gamma tiene valor 0, 0, positrón tiene valor más 1, 0, la beta tiene menos 1 y 0, y la partícula alfa tiene 2, 4, son números que ya están definidos, ¿no? Significa que la partícula alfa tiene 2 protones y 2 neutrones, o sea, 2 protones y 4 nucleones que están en el núcleo, hay 4 cosas, por eso se pone 2, 4, así. Mientras que beta no, este positrón tiene, acá tendría una carga positiva, pero no tiene masa, solamente tiene carga, ¿no? Y acá este átomo tendría 5 protones, 5 cargas positivas y 6 neutrones, porque sería 5 más 6, 11 nucleones. En el núcleo hay 11 partículas, ¿no? 11 cosas que tienen masa 11 al final. Ya está, ahora sí, vamos a paralizar esto.